Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados oyentes y los que verán este programa en YouTube. Bienvenidos a un nuevo programa de Observatorio Internacional. En esta oportunidad vamos a contar con la valiosa cooperación de una amiga de la casa, Yamile León, candidata a doctora por la Universidad de Puebla, que es docente de universidades colombianas y que nos va a ayudar a dándonos elementos para un análisis de estos más de 8 meses ya, o casi 8 meses de la asunción de el presidente Gustavo Petro en Colombia. Muchísimas gracias, bienvenida. Para arrancar, yo quisiera decirle, o sea, efectivamente, el hecho de que por primera vez en la historia republicana de Colombia, un presidente con un pasado claramente de izquierda, militante, guerrillero, etcétera, llegar al poder, era una novedad histórica, porque en el contexto regional latinoamericano, Colombia siempre se había caracterizado por tener gobiernos más bien de carácter conservador. Cabe la pena señalar que, sin embargo, lo mismo que sucede en Brasil con la llegada de Lula o lo que sucedió en Chile con Boric, no se trata como algunos autores o algunas tendencias han pretendido ver un retorno de la izquierda a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en todos los casos se trata de gobiernos que llegan al poder en alianzas bastante más amplias, con agendas muy casi socialdemócratas, de un corte keynesiano, ni siquiera radical, un corte keynesiano de los años 60, 70, que por ejemplo no incluye reforma agraria radical, ni mucho menos. Entonces, bien, en ese contexto, las expectativas que despertó o los temores también que muchos anunciaban fueron muy, muy importantes. Entonces, una vez que ha transcurrido casi más de 200 días del régimen de Petro, o 8 meses, porque él subió en agosto, ¿no? Al gobierno. Me parece que es conveniente y le vamos a molestar para que nos ayude para entender los pros, los contras, las luces, las sombras, las perspectivas, los problemas, los activos adquiridos por el gobierno en este periodo, o perdidos en este periodo. Bien, entonces, para comenzar, le preguntaría, bueno, bienvenida, y ¿cuál sería su perspectiva general sobre estos primeros meses de la administración de Petro? Bueno, buenas tardes, Marco, y a todos los que nos escuchan. Pues yo creo que es un panorama, digamos, en este momento complejo, digamos que creo que es una palabra un poco que da luces, como usted dice, lo que está pasando ahorita en el contexto colombiano, porque digamos que las expectativas que generó el gobierno, como usted lo mismo lo dijo, fueron muy amplias. Entonces, en un momento en que se han pasado por varios o ha tenido como varios altibajos esta administración, pues entonces esas expectativas, digamos que la mayoría de la opinión pública siente que el gobierno no está respondiendo con esas expectativas, que eran unas expectativas de cambio, de hacer cosas diferentes a lo que venían haciendo los anteriores gobiernos, que claramente, como usted lo señaló, estaban marcados por una tendencia más bien conservadora de derecha y se esperaba que hubiera, digamos, un cambio como significativo. Son 5 meses, pues hablar también de cambios radicales en 5 meses es complicado, pero yo creo que han habido una serie de turbulencias en el panorama que hacen que, por ejemplo, las últimas encuestas que se hicieron de opinión
sobre la aceptación del presidente, pues no lo dejen Ujú. bien parado, porque el presidente arrancó con un 56% de aprobación en agosto y fue bajando. En octubre ya tenía 46, en diciembre tenía 48 y ahorita en marzo cerró con 40%. Sí, entonces el 40% lo aprueba y el 56% lo desaprueba, un poco como que, digamos que en ese contexto, pues es opinión, pero pues está mostrando un poco la tendencia, ¿no? Entonces, digamos que son una serie de turbulencias que de alguna manera han empezado a generar un debate acerca de la gobernabilidad y del capital político que, por ejemplo, el gobierno necesita en el Congreso para poder sacar adelante una serie de reformas y una serie en general, una serie digamos, como de agenda, la agenda que tiene el gobierno en el Congreso. Entonces, esa agenda cruza por el plan de desarrollo, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, bueno, que ya poco a poco, yo creo que en un intento también de conjugar como toda esta turbulencia, se han empezado a retirar reformas por lo menos para este primer año, ¿no? Entonces, digamos que es una agenda cargada, digamos, de muchas cosas que necesitaba capital político y que un poco la percepción es que ese capital político se puede ver amenazado por toda esa serie de turbulencias. Además que, pues en el plano económico, no es que digamos que la contingencia internacional le haya ayudado al gobierno, ¿no? Tenemos la subida del dólar, lo de Ucrania, sí, la guerra, la invasión de Ucrania. Entonces, digamos que esa serie de cosas, digamos que sí ha afectado seriamente, por ejemplo, el tema económico. En esa misma encuesta que le decía que hicieron en marzo, que es la última, la gente estaba percibiendo que el principal problema del gobierno, del país, era el desempleo y la economía. Entonces le decía que en No, esa no, misma. muchas gracias. Me parece que ya nos ha dado un panorama bastante general, pero para organizarnos, ¿qué le parece si conversamos en orden esas turbulencias? Y la Claro. primera, concentrémonos por especialización en las turbulencias económicas que usted señala. Em, ¿Cuál sería su balance sobre el resultado final de uno que era uno de los pilares de la propuesta de Petro, esto de la reforma tributaria? ¿Qué finalmente, cómo salió finalmente, cómo ha funcionado en lo que va ya de su aplicación? Pues la reforma tributaria pasó por mucho menos de lo que había propuesto el Congreso. Fue una reforma que, como todas las reformas tributarias, tiene una serie de críticas, evidentemente, sobre todo de la oposición, pero era una reforma tributaria que en algún sentido era necesaria, teniendo en cuenta pues todo el panorama que dejó el gobierno anterior, ¿no? Entonces, digamos que la reforma también tuvo un alto costo político porque, digamos que esa reforma tuvo unos costos, digámoslo más bien, para que pasara. Y muchos de esos costos son los que de alguna manera van a influir en otras áreas en este momento, ¿no? Entonces, digamos que la reforma pasó con muchas complicaciones, con debates, pasó por un monto inferior al que se había propuesto ¿Cuánto inicialmente. finalmente se puso? ¿22.000 millones? Sí, sí, señor. Entonces, digamos Que era, que perdón, que era más o menos la mitad o menos de lo que inicialmente se mencionó, aunque puede haber sido parte de una estrategia negociadora, ¿no? sí, Colocarla muy alta. un poco menos de la mitad, pero justamente, digamos que considerando el panorama del Congreso, sí creo que también fue parte de una estrategia de poner un techo o pasarla más alta de lo que se requería o de lo que se aspiraba para que en las negociaciones finalmente quedara el orden que de pronto se buscaba o se necesitaba pues, para cubrir como los huecos que venían de la administración anterior. Entonces, Ujú, digamos que, pero esa reforma también, como siempre, generó como muchos desencuentros al mismo interior del pacto histórico, ¿no? ujú. Entonces, digamos que, señora, Sí, sí, perdón, allí una cuestión. O sea, efectivamente, los trabajos de CEPAL, las propuestas de transformaciones estructurales, sus propuestas de respuesta a la crisis, eh,
todas comienzan planteando la necesidad imperiosa de ampliar la capacidad fiscal. Y la capacidad fiscal solamente puede ampliarse con una reforma tributaria, que necesariamente para ser, digamos, mínimamente racional, tiene que gravar más a los que más ganan, a los que Sí. más capital o riquezas o patrimonio tienen y proporcionalmente al resto de la población. Pero ese ha sido uno de los, o sea, un poco para reflexionar más ampliamente sobre este tema, porque es un problema entonces ni siquiera solo regional, es mundial. O sea, los fiscos en la Unión Europea están en un problema parecido, o sea, tienen unos niveles de endeudamiento récord de toda la historia, y básicamente por todo el esfuerzo que hubo que hacer para evitar un desplome mayor del empleo en la pandemia y luego los impactos de la guerra de Ucrania, etc. Entonces, el punto es, no es que estamos enfrentando un problema estructural, que un poco hay autores norteamericanos que sí lo han señalado por Nouriel Rubini, Dani Rodrik, fundamentalmente, esto de que la globalización finalmente implicó dos movimientos clarísimos. Una agudización de la desigualdad en la distribución del ingreso, de los beneficios de la globalización, por un lado, y una polarización política y agudización de la conflictividad política que hacen, que generan además una serie de procesos en los cuales todos los países latinoamericanos estamos insertos. Inseguridad, volatilidad, deterioro de las capacidades estatales, insatisfacción de la población con las políticas públicas, crisis de la seguridad social, que ya la veremos enseguida, etcétera. Entonces, los diagnósticos son bastante parecidos, pero entonces el punto es, sí, en un caso como Colombia, en el cual durante 50, 60 años predominó un enfoque que básicamente favorecía a los sectores más ricos de la sociedad, y cambiar, como usted lo dijo, en 5 meses, eso es imposible. Uno, dos, la resistencia y la oposición a cualquier radicalización, no de un enfoque revolucionario, ni mucho menos, sino de cargar con el peso de la responsabilidad del Estado y de las políticas públicas y del cubrimiento de las necesidades básicas de la población de un país, como Colombia en este caso, implica principios de un nuevo pacto social. No está ahí el problema central. Digamos que sí, yo creo que sí es un problema estructural y bueno, esta discusión que se viene gestando ahorita, inclusive después, muy fuerte después de la pandemia, que es como la crisis de de la gobernanza, ¿no? Que la pandemia demostró que en temas de gobernanza global, pues todavía estamos muy lejanos de ese gobierno común, no muy, muy lejanos, porque finalmente la pandemia se resolvió fue individualmente, ¿no? Contrariamente a lo que se pensaba, e incluso al inicio de la pandemia hubo muchos ejemplos y europeos, ¿no? En donde hubo conflictos entre países a la hora de mirar quién podía acceder a tapabocas o a insumos insumos de como geles y jabones, etcétera. Entonces, digamos que ya venía una crisis del multilateralismo, de la gobernanza global, y yo creo que eso quedó más evidente con la pandemia. Ya lo decía Stiglitz en su libro sobre desigualdad, el precio de la desigualdad, cómo el pastel de la riqueza del mundo está concentrado o la riqueza se concentra en el 1% de la población. Entonces, en ese sentido, evidentemente que es digamos, es un tema estructural y yo creo que un poco la reforma sí apuntó un poco a eso, la reforma aquí en Colombia, porque evidentemente usted señalaba de que los que más tienen más paguen, que es como un principio de justicia, ¿no? Que el que Así más es. reciba, que el que más reciba más pague. Y si uno revisa,
eso evidentemente se va a hacer, que quienes reciban más de 10 millones de pesos en Colombia, eh, aplica un nuevo impuesto que antes no se venía cobrando. De alguna manera, pues eso es importante. También el impuesto, digamos, como a las empresas que más generan ganancia, sí, que digamos que, porque el tema también es que muchas veces está el impuesto establecido, pero también hay mucha evasión de impuestos, ¿no? Que O es otro. exoneraciones, que el costo tributario. Exactamente, entonces digamos que el impuesto a envases plásticos, que también tiene que ver con el tema medioambiental, a todo este tema de los subsuelos por la generación de, pues de combustibles, etcétera. Entonces yo creo que pues esa reforma sí apuntó un poco en ese sentido que usted dice, que es un Ujú, problema estructural y que tiene que ver con la desigualdad y que no solamente es desigualdad en América Latina, somos uno de los países más desiguales. Sí, ujú, últimamente hemos desmejorado en eso, pero no es un tema solamente latinoamericano, sino es a nivel mundial, ujú, donde que la ujú, riqueza se concentre en el 1% de la población es alarmante, ¿no? Y ujú, la globalización, todos esos procesos de exclusión que ha generado la globalización, pues también repercuten, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Que la globalización ha acercado a mucha gente, ha generado cambios importantes, el hecho que usted y yo estemos en este momento conectados con la gente que nos va a escuchar, eso tiene que ver con el avance tecnológico, con la ujú, globalización, pero eso también ha dejado gente de lado. ujú, Poblaciones, localidades que se van marginando y que evidentemente, digamos, es un problema estructural. Entonces, yo sí ujú, considero que hay aspectos de la reforma tributaria que sí le apuntaron a eso, como el que más recibe, más tributa, ¿sí? ujú. A Ahora, nivel, sí, perdón, una no, no, tranquilo. pregunta es, siendo José Antonio Campo un ministro prestigioso que venía más bien de una candidatura de oposición a Petro y que, sin embargo, accedió a cooperar, ¿cómo le ha afectado, le ha golpeado esta negociación de la reforma tributaria en su prestigio, en su capacidad de incidir? ¿Qué percepciones tiene la población sobre su gestión? No, yo creo que el ministro Campo es un ministro muy, digamos, es una persona que se ha fogueado en la administración pública, pero también es un académico reconocido, no Así es. solamente a nivel colombiano, sino Ujú, latinoamericano también. Entonces, yo no siento que el prestigio de él de alguna manera se haya visto afectado, porque sí, digamos, eh, este tema de cualquier reforma tributaria que vaya a ujú. afectar el bolsillo de las Intereses personas poderosos. siempre va a generar una controversia. Y digamos que los pilares sobre los que se sustentó o los ejes sobre los que se sustentó la reforma, que era mayores impuestos, o sea, atraer mayor impuesto, limitar las exenciones, que usted lo señalaba hace un momento, aumentar, digamos, la tarifa sobre las ganancias ocasionales, ¿sí? Porque había Ujú, muchas ganancias ocasionales que no estaban siendo grabadas y muchas medidas antievasión y antielusión de impuestos, ¿sí? Entonces, digamos ujú, que esos cuatro pilares, yo creo que la gente entendió que sí se tiene que aumentar, digamos, la base tributaria en el sentido de incorporar que la gente que más gane más pague, ¿sí? ujú, Pero yo creo que la gente también entendió que se está haciendo un esfuerzo por hacer pagar a las empresas que no pagan, que eluden impuestos. Y en ese sentido, yo creo que no solo porque son esos cuatro ejes, sino también por el prestigio del mismo campo, yo creo que en términos reales eso no se ha visto afectado porque yo creo que sí pesa más la figura de él. Es un hombre muy respetado y todos, digamos, se empiezan a cuestionar hasta cuándo va a ir, cuánto va a durar, ¿sí? Es como esas figuras muy importantes dentro del gobierno y que de alguna ujú, manera contribuyen a darle
estabilidad, como ahorita cuando vino la crisis por la salida de 3 ministros, etcétera. Bueno, crisis, pero pues sí, que es un remesón ahí importante. Entonces, digamos que yo sí considero que el prestigio, digamos, como profesional y académico del ministro, no es que lo haya golpeado digamos, de una manera fuerte con Ya, esto de la perfecto. reforma. Y porque esos 4 pilares, de alguna manera, muchas veces se dice que esos son los ejes de toda reforma tributaria, pero yo sí siento que en esta reforma sí apuntan hasta eso, que son efectivos. O sea, no sé qué tan efectivos, perdón, porque pues hasta ahora estamos comenzando, pero que sí tiene medidas como que van encaminadas a que a eso sea posible, ¿no? De Ya, que, perfecto. de Ujú. que Ahora, tributen más. una cuestión, sí, o sea, sus resultados, dos preguntas relacionadas con esto. No, Uno, la profe, cuestión, por favor, me repite que perdí sí, la sí, señal sí, ahí. perdón por el internet, hubo un problema allí. Le decía, acá en el Ecuador también se hizo un proceso hace más de 2 décadas que construyó la gente centrado en la recolección de tributos, se fortaleció mucho, ganó prestigio y fue muy eficiente en eso. ¿En qué medida el Estado o la institucionalidad fiscal tributaria que heredó Petro y Ocampo o, posibilitaba efectivamente eh, lo que usted dice, o sea, cumplir esas 4 tendencias, objetivos que son elementales, o sea, simplemente lo que es muy probable que el presidente Trump no termine teniendo problemas en la justicia norteamericana por sus manejos sexuales o ese tipo de cosas, sino por evasión de tributos. Entonces, Ujú. ¿cómo funciona esa institucionalidad en el caso de Colombia, en particular la fiscal? Pues digamos que a nivel institucional, digamos el tema de impuestos acá lo maneja la DIAN, ¿sí? ¿Ya? Eh, mm, y sobre la DIAN sí, digamos que había como una serie pues de pronto de sombras sobre, Ujú, digamos, si es eficiente, si no es eficiente, cómo se controla los tributos de estas grandes empresas, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese ha sido como una señal clara del presidente de alguna manera, no puedo utilizar la palabra profesionalizar porque ya estaba profesionalizada, sino de alguna manera de volver más transparente, más ujú, expedito, la entrada de personal a la DIAN, ¿sí? ujú, Que es como este departamento que se encarga de los impuestos, ¿sí? ujú. Eh, entonces, todo el tema de impuestos y aduanas nacionales. O sea, la propuesta de reforma tributaria incluía algunos refuerzos, algunos cambios, algunos fortalecimiento institucional de la DIAN. No, no específicamente, pero sí ha sido, digamos, un lineamiento claro del presidente. Digamos, ahorita en este momento, hace 2 días se cerró una gran convocatoria masiva que hubo para personal en la DIAN. Y una cosa muy interesante es que sobre esos, digamos, el acceder a esos puestos siempre había sido como muy, ¿cómo se llama? Se prestaba para mucho debate, para mucha crítica porque se decía que no eran claros, no eran transparentes, entonces se arrancó un proceso de selección, ¿sí? Para Meritocrático. meritocrático para poner personas que de pronto estaban temporalmente o por contrato para que sean de planta, pero de todas maneras la indicación clara fue que eso sea meritocrático totalmente y que esos concursos pues sean realizados por entidades universitarias de alto prestigio que Ujú, garanticen como esa transparencia, esa imparcialidad a la hora de digamos, de los resultados, porque sí son también muchos los temas de orden administrativo que de pronto podían frenar como el adecuado desarrollo de eso que es hacer volver efectiva la reforma o más bien implementarla, ¿no?
Ya, perfecto. Ahora, dos cosas allí. La una, en términos del balance fiscal, ¿cuál es la situación actual, más o menos? O sea, en términos de superávit, déficit muy grande, muy niveles de endeudamiento, para Pues es luego que, pasar a ver en qué medida han incidido o no en la cuestión de la devaluación del peso, ¿no? pues es que, digamos que el otro día también se hacía un debate sobre eso, ¿no? Sobre el actual déficit fiscal en el país. Ya, Y en realidad son solamente 5 meses de los que estamos, hablando. digamos, de los que estamos hablando en este momento. Y yo creo que, digamos, se han tomado medidas en muchos sentidos para tratar de conjurar un déficit amplio, ¿sí? Pero yo creo que hablar en este momento, digamos, en 2022, digamos, era el 5.5 del PIB. Ujú, Digamos ujú. que digamos, es considerable, ¿no? Digamos Pero que manejable venía, después de semejante pandemia, por un lado, no, claro, y, y y venía la otra, bajando. y la otra que es absolutamente importante también, el hecho de que también otra característica latinoamericana y global es esto de la aceleración, agudización y cada vez mayor frecuencia de los desastres ambientales provocados sea por sequía o por inundaciones, por Ujú, incendios, por huracanes, etcétera, que en ujú. el caso colombiano, al igual que en el peruano, y ahora está creciendo en el caso ecuatoriano, demandan cada vez más gastos para reparación de infraestructura, asistencia social, etcétera. Totalmente. De hecho, pues la meta del gobierno colombiano es 3.8 del PIB. Sí, o sea, Ah, ya. digamos que esa es la meta que se traza el gobierno, digamos, el gobierno central, que sea 3.8. Veníamos en el 2021 de 7.1, luego Mm, 5.5 que le señalé para el año pasado y ahorita es 3.8 la meta, ¿sí? ya. Evidentemente, como usted lo dice, hay una serie como de sucesos, Emergencias. emergencias que no siempre, bueno, hay unas que ocurren año tras año, pero no todas se pueden prever, pero de hecho acá en Colombia ha sido muy fuerte, digamos, los afectados por la ola invernal. Y de hecho el gobierno creó un programa de ollas comunitarias y para eso asignó 117.000 millones de pesos, que es un montón de plata, para atender a 600.000 personas que han sido afectadas por esa ola invernal. Y Perdón, una cuestión para tener una idea, más o menos cuánto significa eso en millones de dólares. 117.000 millones, que sería, no, tendríamos que hacer la división. Hagamos la división de una vez mientras le voy contando y ya le digo cuánto Ya, por equivaldría favor. a lo que está el dólar ahorita, pero se han creado este programa de ollas comunitarias, y digamos, estas ollas comunitarias están encaminadas a atender a esas 600.000 personas afectadas por la ola Perdón, ¿eso es invernal. a nivel nacional o solo en la Sí, sierra? a nivel nacional. Ujú. Y digamos que este presupuesto para ollas comunitarias, em, digamos que no se va a hacer como tradicionalmente se viene atendiendo las emergencias, sino que se hizo en un esquema de asociación público-privadas, ¿sí? Asociaciones público-privadas, incorporando un elemento comunitario para asegurar que los recursos se entreguen, y es que esas asociaciones público-privadas, obviamente como la palabra le dice, son asociaciones entre entidades públicas y privadas, ¿no? Ujú. Entonces, eso se ha hecho vinculando a esas asociaciones a la comunidad a través, por ejemplo, de las juntas de acción comunal. Digamos que eso es importante porque en la administración pasada hubo como mucho debate en torno al destino de los recursos, y este componente de incluir a estas alianzas, sobre todo a estas juntas de acción comunal, para asegurar que los alimentos, que las comidas calientes lleguen a la gente, sí fue importante, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, Ujú. sí, Vea, sí, no, me sí parece fue. muy interesante lo que nos dice, pero eh, ¿cuál ha sido entonces la fuerza fundamental que ha llevado
tal nivel de devaluación del peso. Una. Y la otra, no existe ya una cierta menor o un cierto menor rechazo en Colombia o preocupación ante la devaluación del peso luego de los niveles que ha acumulado en estos últimos 4 o 5 años. Que si Dos existe menos preguntas que era. profe. La primera era las razones, cuáles son los factores que explican Ujú, este nivel de devaluación. Y ujú, segundo, como que ya hay una normalidad en esos niveles de devaluación. ujú. Pues digamos que acá uno lo podría explicar, digamos que, bueno, voy a empezar por la segunda, que si ya hay menos preocupación. Ajá, Yo creo que con la entrada de Petro había mucha preocupación, o sea, porque era como la entrada del presidente y ese primer mes fue como de mucha expectativa y como el primer mes también estuvo marcado por subida de precios, por todo, digamos que había como mucha convulsión en cuanto a relacionar todo con la llegada de Petro al poder. Digamos que ya. ese fue como un primer. Yo sí creo que tuvo que incidir algo en la subida con la expectativa que, bueno, la devaluación del peso, ¿no? Con, digamos, con la llegada de la figura de Petro al poder, pero también. Pero, perdón, pero entonces existió un tirón en las primeras semanas, en el primer mes, o sea, un incremento sustancial del ritmo de devaluación en ese mes. Sí, hubo, digamos, es que determinar qué porcentaje se debió a la Claro, llegada de Petro y determinar qué porcentaje se debió a la subida de las tasas de interés por parte de Estados Unidos, un poco que lo hizo también para conjurar el tema de la inflación. así es, Digamos que usted sabe, usted que sí es economista, usted sabe que el tema no es tan sencillo decir este porcentaje hizo. así es, así Sí, es. No, no, no le preguntaba eso, sino más bien, no, no, yo entiendo, pero sino desde que. acá del Ecuador y Ajá. habiendo estado la última vez presencialmente en Colombia, un mes antes del inicio de la pandemia, cuando estaba todavía el peso a Ujú, 2.200, 2.400, y verlo ahora a 4.500, ujú. llegó a ser 5.000, o sea, es en 3 años una devaluación del 100%. Sí, una evaluación del 100%, pero yo sí creo que el choque internacional a nosotros también nos pegó duro. O sea, uno no puede negar que el efecto que tuvo la guerra o la invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania, sí, evidentemente tuvo que ver porque nosotros, eh, digamos que sí teníamos una relación comercial, no sé, Ecuador, pero fuerte con Rusia, por lo menos, ¿no? Con Ajá. Ucrania también, pero con Rusia, digamos que digamos, se explicaba un poco, ¿no? Entonces, digamos que digamos, esa subida del dólar, aparte de la explicación de ese manejo de la tasa de interés que le venía dando la Reserva Federal para conjurar el precio de la inflación, eso en parte se explica también un poco por la llegada inicialmente, yo creo que en el último y primer mes de enero de toda esta expectativa que llegó con la llegada de Petro, sí, que un poco hizo que todo estuviera, digamos, Ujú, un poco inestable, además porque había mucho temor de que no se fuera a pagar la deuda externa, por ujú, ejemplo. ujú. Ahora, una cuestión que me parece muy importante saber, o sea, em, también situándole dentro de tendencias latinoamericanas, em, ¿no ha habido en el caso de Colombia también una acelerada fuga de capitales? Sí, 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 sí hubo particularmente cuando ya estábamos próximos a las elecciones y cuando evidentemente el presidente se posesionó, porque es que había mucha expectativa sobre lo que iba a hacer el gobierno. O sea, no sé si de pronto se creía que el gobierno iba a llegar y inmediatamente iba a mandar a las fuerzas militares a tomarse las empresas, así tipo Chile el 72 o alguna Ujú, cosa así. No ujú, sé, por ahí pasaba también de verdad
la idea que tenía mucha parte de la población de lo que iba a ser el gobierno. Entonces, digamos que habían muchas expectativas negativas que sí creo que influyeron, estoy segura que influyeron en ese tema de la devaluación del peso, ¿no? Ujú. Porque, señor. Ahora, ¿en qué medida? O sea, porque eso es igual en Argentina, en Ujú, Chile, en Brasil, en Ecuador también. O sea, y el convertir al índice de riesgo país en el indicador principal para medir la calidad de la política es una perspectiva falaz que se usa ujú, sobre todo desde los sectores empresariales para ujú. señalar de, miren, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Pero el punto que usted señala me parece muy importante, o sea, porque en todas partes se ha producido eso. O sea, se maneja cierto, yo diría, terrorismo económico Ujú. con el cuco de Chávez, con el eje, con el temor a la incautación o a la prohibición de sacar capitales, etcétera, etcétera. Pero bueno, una pregunta, digamos, que me parece importante es, ¿ya Colombia retomó o el nivel de empleo prepandemia? Prepandemia, antes de la pandemia, no, profe, pero está, digamos, ya ha mejorado, digamos, un poco las tasas de desempleo. Em, ¿Ya? digamos ¿Se ha que reducido la informalidad sí. de alguna manera? Sí, 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 la informalidad sí se ha reducido, en eso sí. Por ejemplo, Bogotá, que pues es la principal economía, viene reduciendo la informalidad considerablemente. Ujú, ya. Digamos, Pero básicamente con políticas activas del Estado o con, hay una reactivación de inversión privada también. yo creo que, digamos, es parte y parte. Una buena parte de esa descenso de la informalidad que se debe a que muchas empresas, bueno, usted sabe que el 2020 estamos en pandemia, el 21 también alcanzó a ser crítico y en el 22 fue realmente donde empezaron a despegar muchas de las empresas que se habían cerrado Ujú. debido a la pandemia. Entonces, digamos, el esfuerzo de las empresas, pero también aquí hay que destacar que no hay que dejar de lado que es que durante la pandemia y post pandemia muchas empresas privadas fueron apoyadas por el gobierno, por el Estado. O sea, eso no hay que dejarlo de lado porque, ay, perdón, que se abrió la... No, eso me parece muy importante porque efectivamente situar el activismo de la política pública para reducir los impactos sociales y económicos de la pandemia y de sus Ujú. consecuencias fue muy importante, ¿no? Pero bueno, usted señaló ahí también una cuestión que a mí me llamó la atención y para ir ya pasando a la a dimensión política, usted señaló la salida de 3 ministros. ¿Quiénes fueron y por qué razones? ¿De qué ministerios y cuál fue la razón? Sí, bueno, los tres ministros que salieron fueron, digamos que la salida más llamativa. Bueno, todas fueron llamativas porque fueron, digamos, por los mismos días. El primero y digamos que porque había sido candidato a la presidencia, etcétera, un hombre de una visión, digamos, como democrática, director de universidad, fue el ministro de Educación, Ya, Gaviria, ¿sí? El ya. ministro Gaviria, digamos que fue una figura importante porque ya había sido ministro de Uribe, ministro de Salud, hizo una buena gestión y siempre había sido reconocido como un hombre, pues, digamos, muy transparente, recto, académico, y estaba siendo director de la Universidad de los Andes, que es la universidad privada más importante de Colombia, estaba de ministro de Educación, pero digamos que mostró públicamente y digamos un desacuerdo con la reforma de la salud. Ni Mm, siquiera fue con, bueno, también tenía temas digamos, en el tema de educación, pero básicamente la polémica fue por las críticas que tenía contra la reforma a la salud. Entonces, mm, digamos que fue como una salida, lo ha manifestado el mismo ministro después de haber salido,
una salida que él se esperaba pues por estas críticas y más o menos es como esta idea de si estamos en un gobierno pues debemos remar todos para el mismo lado, un Ya. poco Pero esa ¿cuál era la diferencia entre Petro y este ministro? O sea, el uno era más radical, recursos, el tipo de reforma, la salud, ¿de qué? el tipo de reforma, porque por ejemplo Gaviria plantea que él no estaba de acuerdo con que en las ciudades se fueran a desarticular cosas que funcionan en las ciudades, pero que no funcionan en el territorio. Ujú, Entonces era hacer una gran reforma del sistema, eh, pero él decía, hay cosas que funcionan muy bien en la salud, en las ciudades, y en las ciudades debería permanecer y de pronto voltear a mirar a lo territorial. También ya. critica mucho ese enfoque un poco, digamos que ahí concuerdo porque, digamos, no lo alcancé a experimentar como usuaria, pero sí de muy pequeña recordaba cómo era el gran problema con este sistema anterior y era como centralizar todo en un Mm, gran instituto de salud. Acá se llamaba antes el instituto, el Instituto de Seguridad Social, y digamos ya, que eso generó una serie de digamos, de ineficiencias, ¿sí? ujú, Al centralizar todo. ya. Entonces, digamos que Gaviria criticaba que no había un buen diagnóstico previo a la reforma, que no se debería acabar con las cosas buenas que estaban funcionando en la ciudad para irse a lo territorial, que, digamos, poner en fondos regionales el presupuesto de la salud también podría ser problemático, que no había este diagnóstico. Entonces, digamos, eran una serie de críticas en Más algunos, bien aspectos técnicos, técnicos, políticos. sí, Ujú, técnicos y políticos, mm. en algunos casos digamos, con razón de Ya, la vea, una crítica. cuestión que a mí me parece muy interesante, que yo siempre le suelo señalar cuando estamos hablando de políticas sociales en mis clases. O sea, a mí me impresionó en las veces que yo he ido a Colombia y básicamente a Bogotá, el hecho de que en esa ciudad funcionaban una serie de sistemas cooperativos que daban servicio de optometría, dentista, seguimiento de la salud a montones de gente y que, según decían los usuarios, funcionaban bastante bien. Eso, por ejemplo, o se quería, ¿siguen funcionando? ¿No hay políticas para consolidar y expandir eso? ¿O cómo? O sea, Usted se concuerdo con refiere usted plenamente que una centralización que les ponga bajo un solo paraguas a esos sistemas era absolutamente negativa, era innecesaria. usted de pronto lo que se refiere es a los centros de salud, ¿sí? Sí, centros cooperativos, pero eran cooperativas. Porque digamos el esquema, digamos en algunos municipios que según la categoría donde no hay hospitales, lo que hay para la atención primaria son centros de salud, ¿sí? Ya, Entonces, no, yo digamos que también hay un aspecto de esa reforma en salud y es que se va a hacer mucho énfasis en los centros de atención primaria en salud, que es un ya, poco ya, lo ya. que usted está planteando, pero se necesitan 3.000 centros de esos centros de atención primaria en salud. Entonces, ¿cómo funcionaría más o menos? Usted va a esos centros de atención primaria en salud y entonces lo diagnostican, pues le dicen que tiene, y si usted, de acuerdo con que usted necesita un especialista, porque esa es Me atención derivan. primaria, entonces lo derivan a centros, a la red hospitalaria que puede ser pública, privada o mixta. Digamos, Ya, ese es el esquema. En ese sentido, como que las EPS, que es actualmente cómo funciona el sistema de salud, no tendrían como un papel ahí, y ese también ha sido el debate, y esa era ya. justamente una de las cosas que se señalaba, que habían cosas del actual sistema de salud que sí servían, que no era necesario, digamos, como dar el borrón y cuenta nueva, sino que habían cosas que se podrían reestructurar. Pero Ya. entonces creo que un poco atendiendo a lo que usted Listo. está, digamos que el centro de atención primaria en salud sería un poco el esquema al que usted hace referencia, ¿no? Ujú, ya. ¿Y cuáles fueron los otros dos ministros? Bueno, ese era el de salud, Alejandro Gaviria, que era el más, bueno, como la figura, una de las figuras destacadas del gabinete, ¿no? La otra fue la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia, que había sido medallista olímpica, Ajá, y en este caso sí fue que la declararon insubsistente, señaló el gobierno por temas
digamos, como complejidades en los manejos de recursos y esto. No se habló de corrupción, sino de dificultades en el manejo de de Ya. los recursos. Vale señalar que pues es una persona que, digamos, una gloria del deporte nacional porque fue medallista olímpica, una mujer muy empoderada, etcétera, pero pues a nivel administrativo parece que no le fue muy bien. Y Ya. el ¿Y el tercero? tercero, y el Ujú, tercero y uno también de los más criticados, de los más duros, fue de la ministra de Cultura. Esta ujú, ministra de ala totalmente Ariza, la ministra Ariza de ala total, Patricia Ariza, de línea totalmente de izquierda apoyada, pero digamos con una gran experiencia en las artes, con un gran conocimiento del sector, y generó controversia por una de esas, digamos, como estos problemas que se le ha presentado al presidente Petro, y es porque dicen que su salida se debió a diferencias con la primera dama, y más que a diferencias mm, con la primera dama, a que ese puesto, digamos, que acá sí nos vamos a mover en este puntico, en el ámbito de la especulación, ¿cierto? ujú, Que porque, sí, porque Patricia Ariza, sí, digamos, en hoja de vida, en proyecto, en tener las capacidades y, digamos, estar preparada para el cargo, evidentemente que lo estaba, ¿sí? Una artista reconocida, por eso su salida también generó gran controversia y decía la oposición que la forma en que salió, que les avisaron muy sobre el tiempo, que no se hizo como el protocolo necesario para decirle a un ministro, usted ya no va a ir en la cartera, etcétera, ya, ya, etcétera. ya. Entonces, pero generó gran controversia porque se decía que ella había salido porque su puesto lo necesitaba para el nuevo ministro de Cultura, que es cercano a a la casa presidencial por el lado de la primera dama. Entonces, eso Ujú. generó una serie de controversias pues que es de esos como que yo le arrancaba diciendo que habían habido como una serie de exabruptos, como de Mm, ya. acontecimientos que han dificultado también digamos, o que han generado mucha controversia en este gobierno. Ujú. Sí, para terminar con esto de los ministros, dos. Uno, ¿y cómo le va a nuestro ex docente de la Universidad Andina, don Germán Umaña Mendoza, en el comercio, en el Ministerio de Comercio? Ajá. Pues está haciendo una gestión muy activa, sobre todo en el tema de Venezuela, ¿sí? Ya, Que mire que en esta encuesta que yo le refería al inicio que ya. hizo Inbamer sobre la popularidad de Petro, el nivel de aceptación, el ministro, perdón, uno de los temas que la gente más siente y más califica, no menos del 74% de aceptación, es el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. O Ujú, sea, ujú. digamos que eso es percibido como algo muy positivo, eso es percibido como, señor. Sí, pero básicamente tampoco me parece que en aras de la comprensión de ese proceso por nuestra audiencia, vale la Ujú, pena señalar que no se trata de un tema de solidaridad andina mm, o mm, sino de relaciones bilaterales tradicionales, históricas, que ujú. llegaron a tener niveles cercanos a los 10.000 millones de dólares y se derrumbaron a menos de la décima parte en la fase más álgida de Duque y Santos, etcétera. Entonces, los intereses vinculados a todos esos flujos de comercio quieren restablecer una situación más normal, entre comillas. ¿Es así? No, evidentemente, hacia allá iba. Evidentemente, porque mencionaba lo de la encuesta, porque es que las relaciones entre Colombia y Ecuador, esa dinámica fronteriza no es Colombia de y hoy. Venezuela. Perdón, discúlpeme, colombo-venezolanas, es que está hablando con usted. Claro, la dinámica de las relaciones colombo-venezolanas no es de hoy, no es que sea una relación, es histórica, es una relación muy cercana, es una relación que pasa por lo económico, lo comercial, lo cultural, lo académico, o sea,
es una, Así es. y vale recordarle a la audiencia, gracias por recordarme hacer ese pequeño contexto, y es que el comercio entre los dos países estaba siendo muy duramente afectado porque como no habían relaciones, entonces los camiones cargados con mercancía desde Colombia hacia Venezuela o lo contrario, pero estoy hablando del caso colombiano, iban hasta el puente, hasta el Simón Bolívar, pero ahí tenían que detenerse y pagar un costo adicional por pasar la mercancía, volverla a embarcar en otro carro, lo Ujú, que fuera, y eso tenía unos costos comerciales altos en el caso de que pudiera pasar la mercancía. Entonces, que ujú. de verdad el comercio a nivel, digamos, el tema económico sí fue una gran afección para las empresas, una gran afectación para las empresas, digamos, de ambos países, pero en el caso colombiano dura porque nuestro comercio es muy fuerte con Venezuela. Y también para el libre desplazamiento de personas entre los dos países todo era más complicado. Entonces uno entiende ahí que el 74% de los entrevistados hayan estado de acuerdo con el tema de la reactivación de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que empezaron, que tuvieron su quiebre pues por allá por la administración de Uribe, la toma, con la entrada de Angostura en Ecuador empezó como todo ese proceso y se Ajá. fue yendo hacia, también hacia Venezuela, ¿no? Entonces, digamos que el ministro Maño ha hecho mucho énfasis en reactivar, impulsar y dinamizar esas relaciones con Venezuela. Y digamos, ese ha sido como uno de sus principales caballos de batalla en Ahí, esta. perdón, para comprender mejor, ¿cuáles son los 2, 3, 5 productos más grandes del flujo bilateral colombo-venezolano? De productos, más o menos. de, ¿Qué? produ- de Por, productos textiles, digamos, a textiles. textil. Sí, textiles es un, digamos, es que es digamos, un elemento fuerte. También hay ciertas materias primas que nosotros mandamos hacia allá. Industria blanca, la industria Sí, blanca. sí, Ujú. señor. Industria blanca, creo que esa es común, creo, si no me equivoco, también es común con Ecuador. Así es. Y Exacto. automotriz, la industria automotriz también no La han. industria automotriz, sí, es decir, ahorita justamente escuchaba yo la semana pasada, o leía más bien, algo, una carta, algo de prensa del Ministerio de Comercio, y justamente se hablaba como de si se iba a reestructurar, cómo estaba el comercio con Venezuela, ¿no? Ujú, ujú. Porque digamos que un mensaje claro que dejó Umaña, digamos, en sus primeros días es, digamos, en torno a las políticas de reindustrialización. Digamos que eso sí No, fue. ahí me parece, ahí quería preguntarle, porque de los que he escuchado, yo he visto solo una par de entrevistas que ha dado a la prensa colombiana y me parecía que este que acaba de señalar usted y la otra cuestión, la del apoyo al campo, para Ujú, vincularlo con el resto del conjunto de la economía, es muy, ujú. muy importante. ¿Cuáles son esas dos iniciativas y cómo marchan? ¿Están ya en plena ejecución o son simples propuestas? No, está, digamos, está, ya que marchen, no, es que, digamos, y parezco reiterativa, pero son 5 meses y usted sabe Así que es. esas No, apuestas, no. esas Gracias, sí, sí. apuestas, sí, esas apuestas son de largo plazo, o sea, Así estamos es. hablando de reindustrialización en medio de una transición energética que quiere hacer el país. Entonces, digamos que esas apuestas, si quieren ser sólidas, si quieren ser sostenibles, tienen que, digamos, diseñarse bien, pensarse bien. Además, yo que sí quiero, digamos, como añadir esto, y es que venimos de un gobierno totalmente diferente, Claro, donde claro. este no era, digamos, esta no era una política, no era la política principal, y Umaña también lo señalaba los primeros días que llegó al ministerio, y era como dar el mensaje, pues, al empresariado en general, de dar un mensaje como de seguridad institucional, y de permanencia del modelo económico, ¿no? Porque esa fue mucha también Así es. como con lo que se asustaba la gente, que íbamos a pasar a ser socialistas de un día para otro, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces yo creo que sí, esa política de reindustrialización es algo en lo que se está trabajando y se han articulado a las empresas para lograr, digamos, no a nivel de propuesta, sino ya trabajar cómo sería el esquema para empezar a ejecutar
ejecutarlos. Obviamente Ya, se tiene un panorama de 4 años, pero yo sé que se está desarrollando todo el panorama para avanzar hacia allá. ya. Ahora, esas propuestas como políticas públicas tienen que pasar por el Congreso o puede ejecutarlos como políticas públicas eh, eh, una cuestión ya de tramitación política, si usted quiere. Y la otra, o sea, la política está dirigida explícitamente al campo, al agro colombiano, Sí, es el agrocolombiano y digamos, es que eso depende de, digamos, eso del depende territorio. del programa y también, digamos, del alcance del programa, porque, Ya, digamos, si es territorial, es decir, depende de lo que se quiera hacer, digamos, la política necesitará o no aprobación del ah, Congreso. Si ya, usted habla de una reforma tributaria, evidentemente que tiene que transitar por el Congreso de la República, ¿no? Pero ya. digamos que, digamos, Umaña ha sido como muy claro en eso y está estableciendo conversaciones con los distintos sectores. Sí ha sido como muy consciente de que hay unas regiones del país más abandonadas que otros, ¿sí? Ujú, Entonces, yo como lo leo es que está tratando de hacer trabajo, digamos, como por secciones, ¿no? Y ya, está de alguna manera priorizando para empezar a que, pues, que se siga reactivando la economía colombiana. Entonces, su gran pilar en el que inició fue darle duro darle duro en el sentido de reactivar las relaciones con Venezuela. También ha estado como digamos, en esto de lo que usted me hablaba del campo, también tiene una política que tiene que ver con la agroindustrialización. Sí, ¿ves? con todo este tema de buscar la soberanía alimentaria y que de una manera u otra uno piensa y que se alinea mucho con lo que habla Petro, ¿no? Con las propuestas de Petro van en ese sentido y en ese sentido piensan incorporar a los campesinos en la cadena de valor de los mercados, que a mí me parece eso muy interesante porque usted sabe, no sé si en Ecuador, sí, sí vivía allá en Ecuador y lo sé, que también pasa que pues mucha de la ganancia se queda en manos de los intermediarios, ¿no? Entonces, digamos, eliminar muchos requisitos sanitarios que se le piden a los campesinos para, por ejemplo, no sé, vender queso de hoja, ¿sí? Porque si no hay sanciones para el INVIMA, eso no quiere decir que se vaya a entrar a que cualquiera venda lo que quiera, pero sí un poco flexibilizar unos requisitos que son muy impositivos con el campesinado y que le impiden como estar también participando de esa cadena de valor que le generan sus productos, los que venden, ¿no? Entonces, digamos que eso sería importante ahí, señor. Ya, y a nivel de percepción, ¿cómo ha percibido en general, digamos, la opinión pública o los sectores de opinión este par de políticas que ha señalado? La de industrialización y la del Uy, agroindustrialización. pues yo voy a ser súper, digamos, súper sincera con usted. Yo he sentido que en el país nos hemos concentrado como en aquellos temas que nos parecen que son los más problemáticos que le decía yo al principio, que era el desempleo y la economía, el orden público y la seguridad, pues por todo esto de tema de orden Mm, público, que la corrupción. Y algo bien interesante es que, digamos que a temas, digamos que tienen que ver con la economía, por ejemplo, el comercio, ¿no? Digamos que no se le ha dado como, digamos, esa discusión, esa trascendencia como tan importante porque se ha centrado la discusión, el análisis en los temas económicos y de seguridad. Ha sido como lo que más ha llamado la atención y digamos que en ese sentido, lo que Umaña hace que a mí me parece interesante porque está lo del agro, está lo de la reindustrialización, ¿cierto? Y ujú. también en este tema de cambio de modelo que tiene que ver, como yo le decía al principio, con el tema ambiental, pues han habido muchas conversaciones con el sector automotor para tratar de descontaminar, perdón, y utilizar combustibles verdes, combustibles que Ya, sean ya, vea, sostenibles. una cuestión, usted señaló también dos cosas pasándonos
algunos elementos, bueno, obviamente están articulados, estas políticas, estas dos últimas que hemos visto, están articuladas con generación de empleo y por lo tanto tienen un impacto social importante. Pero usted señaló, o el tema de esto del mecanismo de asociación públicos-privadas que involucran también y asignan responsabilidades y un rol activo a las comunidades, ¿esto está atravesando también las políticas sociales? Digamos, las políticas sociales en general. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que, digamos que la visión como la perspectiva está hacia allá, sobre todo, y sí vale la pena señalar lo que sobre todo se ha hecho en territorios o en zonas donde, digamos, ese manejo de recursos ha sido más cuestionado. Por Ya. ejemplo, aquí al norte del país, en la región de La Guajira, donde hay una cantidad de Ujú. niños desnutridos que no debería pasar en pleno 2023, pero pues se da porque debido a la corrupción política, muchos recursos en la administración pasada, y en varias administraciones, pero particularmente en la pasada, hubo mucho problema con la desviación de recursos del programa de alimentación para niños. Entonces, Chuta. digamos que en esas zonas específicas como La Guajira, el norte del país, digamos que sí se está tratando de implementar esta serie de asociaciones público-privadas, contando con participación de la comunidad para asegurar que no se presente nuevamente, digamos, este tipo de desviaciones y que finalmente los recursos, los beneficios con los que se quiere llegar a la gente no lleguen. Entonces sí es como Ya. una clara línea que ha sido marcada por el gobierno pensando en esto, un poco de la transparencia en el manejo de los recursos. Ya, listo. Vea, ahora para ir terminando ya, algo del posicionamiento de política exterior no parece que ha sido un eje principal en la política, ¿no? No, 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 no. Yo creo que los gobiernos pues llegan también con ciertas agendas y pues también la dinámica de lo que está pasando es lo que va imponiendo la agenda, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, pues a nivel internacional, bueno, que evidentemente la reactivación de las relaciones con Venezuela es un tema de Ujú. política Sí, internacional sí, que, sí, señor. pero por ejemplo, muchos pensaban que iba a tener un activismo mayor en el tema de integración andina y latinoamericana, o en el tema de una posición, entre comillas, como dirían, antiimperialista más dura. No, no se ha dado eso, me parece. No, no, eso no, yo también coincido con usted y yo creo que, digamos, es que había toda esa expectativa pues porque justamente se marcaba como un gobierno que iba a transitar rápido hacia otro modelo económico. Yo creo que no estoy diciendo que era lo que se iba a hacer, sino yo estoy diciendo la expectativa que se tenía desde muchos sectores y evidentemente eso no ha pasado y no ha pasado y digamos, no ha pasado simplemente porque lo que aseguró, por ejemplo, el ministro de Comercio, que se va a dar continuidad al modelo. Lo que pasa es que el modelo lo que se lee es que se va a tratar de que el modelo sea más humano, más justo, más un capitalismo menos salvaje de alguna manera, ¿sí? Un Ajá. capitalismo sostenible en línea con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, ¿no? Con los Ujú. objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, pues todas estas apuestas por eso se ha subido el precio a la gasolina, bueno, un tanto también para conjurar el déficit del Fondo de Estabilización Petrolera, ¿no? Que, Ya. que estaba siendo fuerte, pero me parece que eso tampoco se ha dado, pues porque es que, digamos que el panorama interno también del gobierno, los escándalos por los que ha tenido que atravesar el tema del hijo, el tema de los Sí. españoles, el tema de los cese al fuego bilateral, el tema de la esposa, el tema o sea, son digamos, una serie de acontecimientos que han ido marcando la dinámica también del gobierno, porque, bueno, aunque Petro consideró que salió avante, salió
bien parado, bueno, sí se puede decir bien parado un escándalo de ese tipo con lo del tema de su hijo, ¿no? Pero de todas Ujú. maneras son situaciones que desgastan el gobierno, que ponen en tela de juicio la gobernabilidad. Entonces, digamos que en ese sentido, también pensar en una agenda más, digamos, en poner como prioridad la agenda internacional también está marcada por la agenda que él tiene, que está concentrada en lo interno y es hacia hacer ese modelo, considero yo, más equitativo, un capitalismo más humano, más Ya. sostenible, creo yo. Ujú. Dos preguntas finales. La una, em, estos, estas políticas, por ejemplo, de reindustrialización, básicamente están orientadas al mercado interno o ven ambos niveles, o todavía no está definido si va a ser orientada a la exportación, orientado a la incorporación de la población que estaba antes en límites casi fuera del mercado o marginales al mercado para incorporarlas a la industrialización. Yo creo que, digamos, inicialmente es una apuesta interna, digamos, para empezar a reindustrializar la industria, que pues no es sencillo, digamos, no es una apuesta fácil, ¿no? Que muchas veces y también con los tratados de libre comercio, precisamente no es que han fortalecido la industrialización. De hecho, Umaña dijo también por los inicios de su gestión que tendría que revisarse con cuidado, pero sin desespero, con calma, el TLC, ¿sí? Los TLC básicamente, pero pues yo, Así es. pues uno piensa inmediatamente TLC, el de Estados Unidos, que es pues uno de nuestros mayores mercados, ¿no? Entonces, digamos que ese tema de la reindustrialización, sí, digamos que le apunta inicialmente a lo interno, ¿no? Y digamos que pensando también en lograr esos equilibrios comerciales, ¿no? Ya, Digamos, nunca ha perfecto. pensado un año a volver a ese proteccionismo, pero un poco sí un poco a equilibrar, a volver más justas esas reglas de juego entre los oferentes, entre nosotros y los compradores externos, ¿no? Ujú. Entonces, por eso un poco hablaba de revisar los TLC con la Unión Europea, con Estados Unidos, un poco para también lograr esos equilibrios comerciales, digamos, pero sí arrancar por lo interno, porque es que si usted Ya. piensa en una reindustrialización, pues también está pensando en que tiene que tener una industria, digamos, a partir de la industria empezar a reindustrializar para luego pensar en exportar, ¿no? Ya, perfecto. Y para terminar con una nota de medio de perspectiva, o sea, cuando se inició esta fase de más aguda inestabilidad financiera en Estados Unidos, en Europa, em, el peso colombiano llegó a superar los 5.000 Esos, pesos por dólar, pero veo, acabo de ver que hoy día está en cuatro mil cuatro mil quinientos seiscientos ochenta, ya más o bajó. menos, ya. Entonces, eso significa que se calmó un poco y que va mejorando y va a reequilibrarse, encontrar un lugar bastante, yo creo, más próximo de los 4.000 o 4.200 pesos por dólar, uno. Entonces, eso significaría que hay perspectivas de mejoramiento económico que, claro, no van a depender solo de las dinámicas colombianas, sino también de las dinámicas extranjeras. ¿Usted estaría de acuerdo en esas perspectivas más bien expectativas más optimistas o no en lo económico? Y luego le Yo, pregunto en lo político. yo creo que sí se puede estabilizar, ¿sí? Digamos que nosotros, eh, eh, la semana pasada fue una semana en la que más se apreció el peso colombiano, digamos que eh, ha habido una volatilidad muy alta, ¿sí? Yo sí creo que, digamos, se va a estabilizar. Yo no creo a los niveles que usted considera 4.000, 4.200. Yo creo que de pronto se va a estabilizar por el orden de los 4.500. Yo creo que esa será digamos, con lo máximo. Digamos, acá en Colombia el dólar sigue muy volátil, ¿sí? Sigue con unos, digamos, unas fluctuaciones importantes. Entonces,
digamos que eso ha hecho que el peso esté como una de las divisas más devaluadas por lo menos de Ujú. Latinoamérica, Sí, ¿no? no, Entonces, estoy de acuerdo con usted. Creo que efectivamente la volatilidad del dólar en el mundo se ha acelerado. Y entonces eso también, o sea, hay un flujo, un movimiento internacional del dólar frente a otras monedas que inevitablemente impacta sobre Colombia. Y para concluir, ¿usted cree que esta tendencia a un desgaste político y de caída en la percepción, en la aceptación de la población, o está estabilizándose o va a seguir eh, reduciéndose, eh, agudizándose esa deslegitimación relativa, digamos? profe, es que está O sea, lo intermitente, que ¿me le repite decía la es, pregunta? sí, la pregunta es la siguiente, o sea, usted mencionó las encuestas de marzo Ujú, en que se registraba una ujú, caída de la opinión pública favorable al ujú, gobierno, o a niveles del ujú, 40%, que en 5 meses ha caído casi 16 puntos. ujú. Entonces, ¿esa tendencia va a seguir o se va a estabilizar al menos en el plano político y de percepción de la población? Yo sé que estoy pidiéndole una adivinanza porque este es un Sí, proceso muy complicado. sí, pues primero lo digo, pues como lo que yo querría, lo que podría hacer y lo que yo querría, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que, pues yo quiero, pues, lo que uno podría visorar es que ahorita un poco se va a calmar como esta picada hacia abajo del gobierno. Ya el gobierno está empezando a entender que es demasiado querer hacer en un año tantas Rápidamente. reformas, meter al Congreso tantas reformas, de hecho ya retiró una, y yo creo que si es en esa tónica de reconocer un poco los errores en que se está incurriendo y de escuchar un poco también no, el clamor, no la política, no estos juegos, sino un poco el clamor del pueblo que de alguna manera algo tiene de Por sabiduría. supuesto. Yo creo que ya el gobierno empezó como a ponerse en esa posición. Entonces, ¿Ya? en ese sentido, en esa perspectiva, tendería un poco a calmarse las aguas. Además, a mí me parece que la salida que tuvo Petro cuando con el escándalo de su hijo de que Ujú. recibió dineros de personajes no muy fiables durante la campaña, que Petro lo desconocía, y el hecho, él y el hermano, el hecho de haber mandado a que es decir, tomar la postura de decir, mi postura es un poco marcar distancia con mi hermano y mi hijo y que la fiscalía los investigue. Yo creo que eso fue leído de buena manera por la oposición Mm. y por los La población. por la población que lo sigue, que siempre lo ha apoyado. Entonces me parece que en esa perspectiva ahí salió como de manera muy gallarda, pero también de manera muy inteligente a conjurar la crisis que se le presentaba por ese lado. Entonces yo creo que ahorita puede haber una calma, eso en la perspectiva de que no aparezca otro escándalo debajo del sombrero, como apareció el del hijo, o que no aparezcan más temas que, digamos, que puedan representar una amenaza a la gobernabilidad, ¿no? A ese capital político que necesita en el Congreso para que estas reformas Ujú. le salgan adelante. Entonces, digamos, desde un punto de vista muy positivo y de que quiero que pase, es que el gobierno pueda pues reajustar como sus máquinas, como reajustar como el entuerque de su gobierno y pueda ya encontrar un poco más de estabilidad, esperando que el dólar también, perdón, el peso se estabilice un poco más, que se Ujú. logre, si llegamos a los niveles que usted dice, 4.200 sería excelente, ¿sí? La inflación, un poco también conjurarla, recordar que el año pasado tuvimos una de las inflaciones más altas en 24 años, la más alta que se había tenido fue en 1998, que fue como de 13.3, si no recuerdo, no, de 16 punto algo, y el año pasado cerramos con 13.12 de inflación, ¿sí?
Y entonces, poco a poco, si se va conjurando como todo este panorama, porque pues uno esperaría que la situación un poco se decante y haya un poco de tranquilidad. Vale aclarar que pues ahorita empiezan discusiones de la reforma de la salud, que ahí también eso genera mucha controversia. Entonces, yo esperaría que el panorama se calme y la gobernabilidad no esté tan amenazadas. También tiene que ver con cómo va esta política tan criticada y que le han criticado tanto de los ceses bilaterales, ¿no? Que no han dado mucho Ujú. resultado. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias, estimada Yamil León, por esta cooperación. Desde ya le invito en cuando se cumpla un año del gobierno para hacer ya un balance con mayor tiempo. Y hay las políticas que se mencionó sobre la reindustrialización y las políticas hacia el campo, así como la cuestión del impulso al turismo, que visto el gobierno está queriendo darle un impulso muy grande, nos interesaría revisarla porque nos puede dar lecciones muy importantes para Ujú, el caso del Ecuador. del Le Ecuador. agradezco muchísimo y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Listo, profesor. Como siempre ha sido un gusto. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.